Ok, buenos días. Hoy nos toca un tema un poco más avanzado, que es el tema de la disfunción diastólica. Vamos a iniciar con un caso clínico. Es una mujer que viene, presenta a la sala de urgencia con una semana de disnea progresiva. Tiene tos, la flema es sin color. Dice que recientemente fue hospitalizada. Hace un mes y medio que fue hospitalizada por neumonía. Pasó unos días hospitalizada, pero al darle de alta ya se sintió mejor. Decía que no tenía más disnea, que podía caminar bien, pero sobre la última semana se ha puesto de nuevo con síntomas semejantes. Siente que ella que dice que se refiere que tiene neumonía a ella, que se siente igual como cuando fue hospitalizada. A sus signos vitales, lo significativo es que está hipertensa, con un poquito de saturación baja. Eso es, ella al ser dado de alta se fue sin oxigenación, no requería oxigenación en casa. Entonces, 93% es su saturación actualmente. Y se ve cuando hablas con ella que está un poco agitada, respirando, un poco taquipneica, pero sin fiebre. Ah, ok, entonces, como sabemos todos, este es un caso recientemente que tuve, de hecho, y inicié con la parte pulmonar porque quería saber, bueno, ¿será que ella tiene algún otro proceso que pueda estar explicando sus síntomas, no? Y esto es lo que ven cuando ven los campos pulmonares. El lado izquierdo es el campo 1D, yo creo, y el lado izquierdo es el 4I, pero había líneas B en todos los campos. Era básicamente esto y había fusiones plurales bilaterales. Ok. ¿Y qué más, qué están pensando actualmente entonces que posiblemente esté presentando la señora? Yo creo que ahí tendría que ser un diagnóstico diferencial de edema agudo de pulmón, neumonía viral y síndrome de estrés respiratorio agudo, que serían las tres causas que causarían un patrón así de líneas B. Ujú, exacto. Lo único que diría que cuando estamos hablando, bueno, la clínica te ayuda un poco. Ella realmente, para estar con un síndrome respiratorio agudo, sería un poco extraño que estuviera tan así. Normalmente son los pacientes un poco más enfermitos, con signos vitales un poco más anormales. Y las líneas B eran muy homogénicas, que sé que estoy dándoles nomás dos campos, pero si hubiera tenido tiempo de enseñarles más, todos los campos eran bien homogénicos. Igual con el síndrome respiratorio agudo es un poco más heterogéneo los campos y pueden haber consolidados subplurales, que en este caso era, como dije, las líneas B totalmente homogénicas y las fusiones plurales también serían un poco extraño en lo que sería una neumonía viral. Sería un poquito no tan como hemos visto con la parte de coronavirus, no era muy comúnmente ver fusiones plurales en esos pacientes, pero igual sí el hecho que tiene tos, pero la tos de ella no era como una tos muy significativa y no tenía mucha flema, era más bien una tos que tenía con la disnea que está refiriendo, pero de acuerdo con el diagnóstico diferencial. Bueno, para tener más información, ¿no? Le hacemos el campo cardíaco y esas son las ventanas que vemos. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes están viendo en estas imágenes? Perdón, pensé que lo había puesto para que tocaran automáticamente, pero Auricular. Ese En es la el aurícula Crecimiento arco. derecha se auricular ve izquierdo. crecida. Izquierda, perdón, se ve La crecida. izquierda, crecimiento. Se ve que tiene hipertrofia De todas ventricular. las camas. ok, de acuerdo, creo que escuché a alguien decir que la aurícula Concéntrica. izquierda parece estar agrandada y también creo que escuché que había hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sí, de acuerdo con esos hallazgos, le vemos la vena cava. ¿Qué les impresiona? Pletórica. Parece grande. Pletórica. Al Todos, Parecía inicio, pletórica, pletórica grande. del corte. Colapso. ok. Alguien dijo pletórica, otra El persona dijo corte. que hay colapso, ¿no hay? Yo no sé si es No, a no. mí, pero siento como que el video va como cortado. O sea, como que La imagen no es no está como, fluida. no se abre. Sí, creo que la imagen de acá no estamos captando todo lo que es tal vez la vena cava, pero en el eje transversal, lo que diría acá es que sí, probablemente hay un poquito de agrandamiento de la vena cava, pero
aún así la morfología de la vena cava, creo que hablamos de un artículo que les enseñé hace unas semanas en cual cuando se comienza a ver más circular es cuando nos preocupa un poco más. Sí, definitivamente parece estar un poquito grande, pero no es que esté totalmente con una morfología totalmente circular, igual que la aorta, cuando estás viendo la relación de vena cava aorta. Entonces diría que probablemente es un poquito agrandada, pero no creo que sea como que al cierto nivel que digamos así pletórica también tampoco. Igual porque no se ve muy bien la suprahepática acá, pero si lo hubiéramos mostrado tampoco es una suprahepática que está marcándose sumamente grande. ¿Qué es lo que nos indica tal vez este hallazgo entonces? ¿Cuál es la causa principal de la presentación de la paciente? Hay que descartarle que no tenga una insuficiencia diastólica. Y si le Sí, la vemos, hipertensión apunta más a eso, aparte, en la presentación. La tos puede ser propio del cuadro anterior por el cual había estado internada, así que mucho no preocupa. Pero está con 200 de sistólica, está disneica, con mala mecánica, tiene líneas B por todos lados, yo empezaría por ahí. ok, perfecto. Y le hacemos una evaluación más fisiológica para ver si hay regurgitación mitral y obviamente la Castilla está un poquito mal en esto. Fue mi residente de primer año que estaba haciendo estas ventanas, pero no es que sea excusa, pero igual al final vemos que hay una regurgitación severa, ¿no? Sumamente hay flujo turbulente Sí, sí. de alta velocidad, por eso se ve casi todo blanco por acá, la parte posterior. Bueno, como dije hoy, vamos a hablar sobre la disfunción diastólica, porque este caso creo que nos demuestra definitivamente una paciente que no tiene antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva, pero presenta con un cuadro de disnea progresiva con líneas B, pero una función sistólica preservada, ¿no? Entonces, tenemos que ver un poco más por qué es que nos importa hablar sobre esto de la disfunción diastólica, cómo es que presentan estos casos y cuál es el manejo inicial para estos pacientes, ¿no? No sé, ustedes, ¿cuál sería su manejo inicial para esta paciente si estuvieran viéndola? Ventilación Con mecánica no diurético. invasiva y nitrato Ventilación, para bajar un poquito la presión. ventilación no invasiva y diuréticos Sí, disminuir precarga y optimizar lo que Vasodilatadores, se por evita sobre todo. alveolar. y Sería nitroglicerina. como valorar. Bueno, creo que escuché, sí, ventilación no invasiva, creo que sí, si está muy disneica, creo que es el primer paso para sacar toda la edema aguda. Y escuché a otras personas también hablar sobre la poscarga, creo que alguien dijo reducir esa poscarga, porque si tiene tanta presión arterial tan alta, la forma en que esto está provocando la regurgitación mitral, ¿no? El hecho de que la presión arterial está tan sumamente alta no deja que salga la sangre, ¿no? Por ser tan restrictivo este ventrículo izquierdo, por lo cual creo que nitratos o sí, algún tipo de medicamento que va a reducir esa poscarga. Ya después de ahí creo que la cuestión de diuréticos, por el hecho que quería mostrar esto, que no creo que realmente sea, sí, probablemente una parte de sobrecarga de volumen, pero no es como una venacaba de las que les he enseñado antes, que es como gigantesca, ¿no? Entonces probablemente solamente con bajar la poscarga van a ver que estos cambios de la vena cava también posiblemente van a mejorar, ¿no? Porque todo esto es la pipa que está totalmente, pues, con mucha presión y que no deja salir lo que es relajar el ventrículo izquierdo, ¿no? Y está provocando que toda esa carga se vaya a los pulmones, ¿no? Entonces, hablemos un poquito sobre la fisiología de lo que es la disfunción diastólica. Para entender la disfunción diastólica sabemos que hay dos ciclos cardíacos, ¿no? Hay la sístole y la diástole. La diástole, lo importante de saber ahí es que es el tiempo cuando se va a relajar el ventrículo izquierdo, ¿no? Y es cuando se va a llenar por ende, el ventrículo izquierdo. Entonces, si hay algo que impide el relajamiento del ventrículo izquierdo, va a impedir lo que va a ser el llenado de este ventrículo, ¿no? El llenado ventricular durante la diástole ocurre durante dos fases también, no para confundirlos, pero es la fase pasiva, ¿no? Cuando se abre la válvula mitral y se llena de forma pasivamente la aurícula, se desagua dentro del ventrículo izquierdo. Es la fase pasiva solamente cuando se abre. Y después al final de la fase pasiva llega la fase activa cuando la aurícula izquierda contrae, ¿no? Eso es lo que le llaman la patada auricular o la fase activa del llenado del ventrículo izquierdo. Entonces,
¿Cómo es que vamos a distinguir entre las dos patologías, la disfunción sistólica y la disfunción diastólica? El lado izquierdo, pues obviamente podemos ver que hay una disfunción sistólica severa. Lo importante de saber ahí es que probablemente, creo que todos los pacientes que tienen ya disfunción sistólica van a presentar con síntomas, van a presentar con hallazgos también de disfunción diastólica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a poder encontrar al paciente que solamente tiene la disfunción diastólica y no tiene aún ha desarrollado disfunción sistólica, ¿no? Entonces, podemos hablar sobre unas técnicas ah, que vimos hoy en los artículos también, que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, hay una técnica en cual podemos solamente evaluar esto al ojo. Oh, perdón, creo que me fui mal a pantalla. Bueno, pero antes de eso, vamos a hablar un poco sobre por qué nos importa esto. Y básicamente es algo bastante común. La hipertensión es lo que provoca la principal causa de la disfunción diastólica. Entonces, es algo que vamos a ver y encontrar bastante en nuestros servicios de emergencia. Y también sabemos que cuando se habla de lo que es la disfunción diastólica, ah, podemos ver que los pacientes que tienen esta condición tienen semejante tasa de mortalidad en estudios de población cuando se comparan con lo que es la disfunción sistólica. Y además sabemos, como les había dicho, que la progresión de la disfunción diastólica a la sistólica está asociada, ¿no? Entonces, por ende, como dije, los casos de disfunción sistólica, todos tienen disfunción diastólica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos captar y prevenir la transición de la disfunción diastólica a la disfunción sistólica? Sabiendo bien que también esos pacientes tienden a tener una tasa de mortalidad semejante, posiblemente porque no son diagnosticados o porque no son manejados de una forma adecuada, como esta paciente que realmente presentó a otra sala de urgencias hace un mes y medio. De hecho, hizo una sala de urgencias bastante buena de Stanford, donde fue vista y nunca nadie le hizo un eco. Pueden imaginarse que tenía una troponimia elevada, la diagnosticaron con neumonía bilateral y dijeron que su troponimia era ¿cómo se llama? Por isquemia, por la sepsis, ¿no? Igual quizás sí tenía algún proceso bacteriano en ese momento, pero me imagino que si le hubieran hecho el eco, se hubieran dado cuenta que esta mujer definitivamente tenía también signos de disfunción diastólica, ¿no? Porque dudo que esto se haya desarrollado dentro de un mes nomás, del tiempo que le dieron de alta, ¿no? Entonces, como les dije, vamos a hacer dos técnicas. Como siempre, hablamos un poco de la técnica al ojo, más porque creo que hasta ahora no estoy seguro en qué paciente realmente necesito hacer. Pero yo le he hecho le he hecho interconsulta, pero creo que ya lo ocupamos. Porque no estoy seguro en qué pacientes que realmente tenemos que hacer las técnicas más avanzadas de Doppler transmittal. Igual es importante saberlas porque para ustedes que son especialistas sí es algo que les conlleva. Pero cuando hablamos de lo que es la técnica al ojo, como ustedes todos resaltaron, creo que lo primero que se van a dar cuenta es que va a haber, estoy tratando de silenciar a todos acá. Primero lo que se van a dar cuenta es cuando están viendo las cámaras del corazón, van a ver hipertrofia del ventrículo izquierdo y además lo que es dilatación del aurícula izquierda. Igual cuando veo dilatación de la aurícula izquierda, lo otro que quiero adicionar al diagnóstico diferencial es pensar en lo que sería algún tipo de patología transmitral, ¿no? Sería importante también descartar que haya quizás algún proceso agudo que haya provocado eso, ¿no? En la paciente en cual les presenté a ustedes, el hecho que fue ingresada hace un mes y tenía troponimia, quizás lo que me vino a mente también, quizás pudo haber una perforación, o perdón, una ruptura de su músculo tendinoso papilar y por lo cual tal vez tenía una regurgitación mitral aguda, pero cuando veíamos el movimiento de la válvula mitral no veíamos un movimiento anormal asociado con eso y igual también el tiempo era un poquito no totalmente asociado a eso porque pensamos más en las rupturas dentro de una semana después del evento cardíaco, ¿no? Pero igual creo que deben ustedes pensar no solamente cuando ven aurícula izquierda grande, no es solamente disfunción diastólica, pero probablemente es lo más comúnmente que van a ver por el hecho que es lo más comúnmente visto, pero de ahí ustedes tienen que pensar en sus estenosis mitrales, que también no es muy común en Estados Unidos, pero en Perú sabemos que hay mucha población que no ha sido diagnosticado con eso, con la fiebre reumática, y también pensar en complicaciones aún más raras como sería la regurgitación mitral por alguna cuestión valvular, no de estenosis propia. Lo otro que podemos ver es cómo es que se relaja el corazón.
Sabemos que la fase de relajamiento del corazón es una fase en cual los músculos se relajan en forma longitudinal. El corazón el ventrículo izquierdo tiene tres formas en cual puede contraer, y una de ellas es el relajamiento longitudinal, que se mejor visto en la ventana apical. De hecho, aquí no es la mejor ventana porque realmente son 5 cámaras. Quisiéramos ver mejor un 4 cámaras para poder realmente ver el septum mejor. Igual si tuviéramos que hacer nuestras medidas de la disfunción diastólica, esta ventana no será la adecuada porque debería estar realmente el septum nomás en 4 cámaras, pero por lo menos podemos ver también en esta imagen la hipertrofia significativa del corazón. La función sistólica probablemente estaría preservada, pero igual algo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de disfunción sistólica, en los casos de estos pacientes con hipertrofia del VI, aunque la fracción de eyección es normal, pueden pensar que realmente el gasto cardíaco de estos pacientes o el volumen sistólico que van a tener probablemente también está reducido porque tienen tan hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo que la fracción de lo que se ha eyectado es obviamente no normal o hasta sobrenormal por el hecho de que el ventrículo izquierdo, el tamaño en sí disminuye, ¿no? Por lo cual creo que pensar en esto también de esa forma de fracción de eyección es un poco muy simple para estos casos, ¿no? Tenemos que pensar más bien en el volumen sistólico de estos pacientes, que probablemente también va a estar afectado, ¿no? Y aún más cuando hay cambios de fisiología como hipertensión, ¿no? Y algo que nos puede ayudar para poder determinar también si hay alguna anormalidad, podemos comparar esto con lo que es el TAPSI, del movimiento de la angiotensina del ventrículo derecho, ¿no? Para poder ver cómo es que ese relajamiento quizás está impedido, ¿no? Y podemos también verlo en el longitudinal, el parasternal, el longitudinal, pero igual también creo que lo más marcado aquí sería la dilatación del ventrículo izquierdo y la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto nos puede por lo menos pensar en que esta paciente tenga cambios que puedan ser por disfunción diastólica, y ya la clínica creo que es lo que nos puede ayudar realmente a tener, a saber si realmente el cuadro clínico cuadra con la posibilidad de una descompensación de la disfunción diastólica, ¿no? Pero igual, como les dijo, vamos a hablar de lo que es la técnica más avanzada, que es lo que los cardiólogos utilizan. Igual lo voy a simplificar un poco más. Ustedes pueden leer realmente la norma de 2016 de la AJA, o de la Asociación Europea, que demuestra realmente cuántos cuadros tienen que ser anormales o no, pero lo voy a simplificar un poco. Igual creo que en mi experiencia no he llegado a un tiempo en cual he tenido que hacer esta medida. Para esta paciente que les presenté, no hice esta medida para poder manejarla, o sea, no tuve que hacer la medida del flujo transmitral para realmente saber que ella necesitaba que le reduciéramos la poscarga y que le diéramos presión positiva, ¿no? Ya después ahí pudimos ordenarle un ecocompresivo por cardiología para poder determinar realmente el grado de disfunción diastólica que tenía ella para un manejo más posterior, ¿no? Pero como dije, la velocidad del flujo transmitral es uno de los componentes que vamos a ver. Entonces vamos a colocar lo que es el Doppler pulsado, y hablamos del Doppler pulsado porque queremos realmente captar solamente las velocidades en la parte de la entrada transmitral. Son velocidades de bajo flujo, por lo cual no tenemos que usar otras medidas como el Doppler continuo, que es para medidas de velocidades más altas. Queremos asegurarnos de que estamos colocando la casilla justo al nivel donde se apertura la válvula mitral. Creo que muchos de los errores que he visto es que a veces lo colocamos muy acá abajo, o también lo podemos colocar muy dentro del ventrículo izquierdo o muy cerca del tracto de salida del izquierdo, por lo cual... David, una Sí, pregunta, disculpe, antes de que le interrumpa. Eso es lo dime, que, es está que bien. no me queda claro el concepto de ponen mitral inflow. ¿Es lo mismo que flujo transmitral? Sí, es En el los flujo artículos. Ok, transmitral de entrada. gracias. Sí, y por eso es como es la entrada, justamente en donde está la entrada de la valva mitral, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar un poquito dentro del ventrículo izquierdo, pero si entran demasiado o si se colocan muy cerca del tracto de salida del ventrículo izquierdo, van a tener lo que es el componente del flujo de salida, por lo cual van a obtener una imagen no muy bonita. Lo otro que tienen que tomar en cuenta, que no entendí hasta que tuve que tomar mi examen para UPA, que lo acabamos de tomar yo y Andrea la semana pasada, es que cuando hablamos del Doppler pulsado, saben que tienen
por el hecho que está solamente midiendo medidas dentro de esta casilla y espera, el Doppler pulsado básicamente emite la onda y lo espera un tiempo que corresponde a la profundidad donde está la casilla y luego después, cuando regresa la onda, va a hacer este rastreo. Y lo que debe de ver uno cuando tiene un rastreo bueno es solamente la parte de afuera debe estar pintada. Cuando estás viendo que mucho de lo de adentro se está pintando, es un artefacto que nos deja saber que básicamente no tenemos un buen ángulo o no tenemos bien colocado nuestra casilla porque estamos captando velocidades que no están dentro de bien alineadas con nuestro componente, por decir que no estamos totalmente alineados paralelos a la velocidad de ingreso, ¿no? Entonces, quieres tratar de también alinear tu Doppler para que esté totalmente alineado con el eje en el cual está entrando el flujo, ¿no? Entonces, si colocamos nuestro Doppler de esta forma así, no estamos bien alineados, ¿no? Entonces, por eso tienes que colocar el Doppler para que la línea atraviesa el flujo, ¿no? Y quieren ver que esta parte de aquí esté negrita, ¿no? Entonces, es como pueden ustedes saber que realmente tienen un buen rastreo porque van a ver la parte, solamente la parte de la onda de fuera rastreada bien. Ok. Y vamos a ver lo que es característicamente las dos ondas que ya les hablé. La onda E, que es la onda del llenado pasivo, donde el gran componente en el cual el ventrículo se debe llenar en un corazón normal. Y luego la patada auricular, que es un componente menor del llenado. Por ende, la velocidad máxima es al inicio cuando hay un gradiente mayor de flujo del lado de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, en un corazón que no tiene pues, patología ninguna, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo esto, ya les enseñé esto. Vamos a colocar el Doppler pulsado, vamos a ver el rastreo, vamos a ver que la onda está realmente marcada bien, identificar la onda E y la onda A. Y vamos después a hablar de las relaciones en cual podemos utilizar para determinar lo que es un patrón normal. Un patrón normal, como les estaba diciendo, es que el llenado pasivo debe ser mayor que el llenado de la patada auricular. Es una relación de la onda E a la onda A de 0.8, ¿no? Entonces, por ende, la onda E, la velocidad máxima debería ser mayor a la onda A. Y es un 0.8 es el número que ustedes deben de recordar más o menos. Son números que yo realmente igual los tengo que buscar a veces. Ya después de ahí, cuando estamos hablando del siguiente patrón del grado de difusión tipo 1, vemos una inversión de la onda E y la onda A. Porque al inicio, el, el ventrículo se vuelve se impide el relajamiento, pero la aurícula aún así tiene tiempo para también volverse un poco más fuerte, ¿no? Entonces la aurícula en ese momento, la pata auricular tiene un poco más de importancia porque no ha llegado al punto en cual se ha dilatado tanto en cual ya no tiene más función, ¿no? Entonces al inicio sí vamos a ver que la onda I y la onda A se invierten, ¿no? Pero ya llega algún punto en cual las presiones de la aurícula izquierda son mucho mayor que las presiones normales que tenían antes. Y también el músculo de la aurícula izquierda ya no tiene más función, ¿no? Por ende, cuando se abre la válvula mitral y el grado de la presión arterial, perdón, la presión de la aurícula izquierda se vuelve mucho más. Dicen que estiman que es más de 15 milímetros de mercurio, por lo cual en este punto, cuando estamos hablando del tipo 2, esa presión, ese aumento de presión de la aurícula izquierda, ahora vuelve de nuevo a hacer que el llenado pasivo sea el llenado más rápido. Porque, como estoy hablándoles, hay esa presión residual de la aurícula izquierda, se vuelve mayor de 15 milímetros de mercurio o a ese nivel. Por ende, esto va a provocar de nuevo que haya un cambio, la onda E se vuelva de nuevo mayor que la onda A y vamos a tener que usar otros tipos de cambio, otras medidas más avanzadas para poder determinar y distinguir entre el patrón normal y el patrón subnormal. Ya cuando llegamos al grado restrictivo, es un poco más fácil porque la relación ahora, la onda E y la onda A es de más de 2, ¿no? Es decir, que la onda A es mucho, mucho mayor que la onda A. Hasta cierto punto la onda A veces es difícil de distinguir porque es tan menor que la velocidad máxima que la onda E. Por ende, nomás vemos un pico muy alto. Y ese es el grado ya muy restrictivo y también se vuelve
así por el hecho de que la presión de la aurícula izquierda ha aumentado demasiado. La presión base de la aurícula izquierda durante diástole es mucho más de lo que debería ser en un patrón normal, ¿no? Y podemos hablar en ese caso también del tiempo de aceleración, que es qué tanto tiempo tarda para que la velocidad máxima vaya disminuyendo, ¿no? Y al inicio, como estábamos hablando, por el hecho que la aurícula izquierda tiene tiempo para hacerse más hipertrófica y el ventrículo izquierdo está muy restrictivo, el tiempo va a ser mayor y luego cuanto está aumentando la presión base de la aurícula izquierda, ese tiempo se disminuye porque como estábamos hablando que la velocidad de nuevo va a aumentar por el hecho que hay una presión base muy grande en la aurícula izquierda. Esos números no creo que deben de memorizarlos de nuevo, es más entender la fisiología y más creo que el flujo transmitter es lo que más ustedes deberían enfocarse. Y este es el concepto, como estábamos hablando del tiempo de aceleración, que inicialmente va a aumentar y luego después, cuando aumenta ya la presión y llega a un nivel significativo de la presión de la aurícula izquierda, esto va a disminuir y va a acortarse ese tiempo de aceleración. Aquí hay un patrón normal, ¿no? La onda E y la onda A. La onda E es más de 0.8, que perdón, la onda E es más de 0.8 en relación a la onda A. En este próximo caso, usamos la relación de la onda E a la onda A y vemos que la onda E, que más o menos está como en 50 sobre 98, es menos de 0.8. Por ende, es un patrón restrictivo de cada una, ¿no? Ya cuando estamos hablando del patrón pseudo normal, se vuelve un poco más complicado todavía el caso, porque tenemos que poder distinguir entre lo que es el patrón normal y el pseudo normal. Para hacer esto, volvemos a usar lo que es el Doppler tisular. El Doppler tisular es el Doppler que usa en las velocidades menores todavía, porque estamos viendo el cambio del movimiento del tejido, del ventrículo o del corazón. Y depende de dónde estemos colocando nuestra casilla para poder medir el Doppler tisular. Estas medidas que les estoy colocando acá son todas medidas del Doppler tisular medido al nivel septal. Entonces, pues, hay ambos lados que uno puede hacer el Doppler tisular. Puede escoger el lado, si este es nuestro válvula mitral, el tisular puede estar en el lado septal o en el lado lateral. Para estas medidas que he colocado aquí, para simplificar el caso, hemos nomás incluido las medidas del Doppler septal. Entonces usamos el corte de 8 centímetros por segundo porque son velocidades aún así de qué tan rápido se está moviendo el tejido en sí. No estamos hablando del flujo de sangre, sino la velocidad del tejido del corazón que estamos viendo. Entonces, lo que uno puede resaltar de esto y para simplificarlo a cierto nivel, cuando llegamos a hablar del patrón pseudo normal, lo que nos importa es ver la relación de la onda E' a la onda A', ¿no? Y inicialmente solamente el patrón a vista, queremos ver que esta onda E', igual que la onda la onda A y la onda A, se invierte esta relación, ¿no? Se vuelve a un nivel en cual se disminuye, ¿no? Entonces, cuando se disminuye, al nivel de menos de 8 o esta relación se invierte, uno puede pensar que ya hay un patrón de pseudo normal, ¿no? Igual podemos hacer la relación de esta onda E inicial acá arriba con la onda E' y si vemos que esa relación es de entre 8 y 15, es otro patrón que nos ayuda a determinar que realmente esto es anormal. La forma de verlo aquí es que cuanto menos disminuye el tamaño de la onda E', este ratio entre la onda E y la E' va a aumentar, ¿no? Y es lo que estamos viendo al ojo, que para mí me hace más fácil que recordar estos niveles. No recuerdo estos niveles tanto, sino veo la morfología y si veo que la morfología de esta onda E' ya no tiene esta morfología normal, ¿no? Que espero ver que la onda E' y la onda A', que la onda E' sea mayor que la A', ya me hace pensar que esto realmente es un patrón pseudo normal, ¿no? Entonces, en vez de tratar de memorizar estos números, pero igual ustedes pueden buscarlos. En Focus 101 tiene una página muy fácil de todo esto. David, Sí. una consulta con esa parte. Es que vieras que me llama la atención porque cuando yo he leído del tema, siempre se ha hablado como que la pseudo normal o la grado 2 es una disfunción diastólica que tiene
presiones altas de llenado y que es una presión que puede ocasionar, digamos, disnea de líneas B a nivel pulmonar, pero Sí, siempre la clasifican como una E entre E' mayor a 14. Y me llamó la atención que en un artículo como que seguían diciendo que la 2 no necesariamente tenía mayor a 14 y en otras guías que nos mandaron ustedes sí habla de mayor a 14. Entonces, ¿por qué esa diferencia, digamos? hay demasiadas diferencias. Creo que cuando si ves este tema, hay números que son totalmente diferentes dependiendo de qué guía estás viendo y dependiendo si lo están basando en estudios o en guías de expertos, porque creo que algunos, el 8 creo que es más basado, no es en la guía en sí, creo que en mi examen usaron set, varía bastante y creo que estas relaciones no son totalmente exactas y por eso creo que para mí es importante saber más o menos dónde encontrar estas guías y ver la relación fisiológicamente por qué es que ocurre esto, pero el número en sí creo que no me importa tanto porque al momento de que le veo a la paciente que tenga líneas B y que tenga una presión arterial bastante elevada, una función sistólica normal, como el caso que les presenté, realmente no me importa mucho a qué grado le van a diagnosticar. Igual cuando la diagnostiquen con su disfunción diastólica, le van a hacer el eco probablemente ya cuando haya sido, ya tenga una presión normal, ya todo haya cambiado, ¿no? Entonces son cambios dinámicos también. Entonces, como mencionan en los artículos, cuando se hace el eco formal 3 horas después o hasta 8 horas después, un día después. Pero la respuesta en por qué es que algunos usan 14 no estoy seguro, tendrá que ver. Creo que lo que sí noté es que hay mucha variabilidad y los números que estoy haciendo aquí, usando aquí son ya no me acuerdo qué usé, pero creo que son la guía europea que usé para estos. Esto acá. Y aquí de nuevo, esos son el rango, por eso es que Alfredo está mencionando que 14, básicamente creo que hay un rango aquí. Pero lo importante de entender por qué es que este patrón vuelve a ocurrir, creo que tiene sentido lo que dijo Alfredo. Este patrón probablemente es el que va a iniciar a ser significativo, porque para que este patrón sea visto, la presión de la aurícula izquierda se vuelve normal, ¿no? Y es cuando creo que el corte es 15, lo que está viendo ahí. Cuando se vuelve a mayor a 15 es cuando comienzas a ver esta relación que de nuevo se invierte, ¿no? Por el hecho de que ahora la presión base de la aurícula izquierda es mucho mayor y a ese nivel ya comienzas a ver lo que puede ser edema pulmonar, ¿no? Porque esa presión va a provocar que haya, que retroceda el flujo, ¿no? Hacia el pulmón. Y, perdón, ¿la única forma de identificar esto es hacer el Doppler tisular o la morfología de la onda y esta sensación de que la onda E se une con la A nos puede ayudar? Creo que el Doppler celular te puede ayudar y luego también, además, ni siquiera hablar de lo que es el Doppler regurgitación tricuspidia, que creo que los artículos mencionan ahí también, a veces va a haber casos indeterminados. Lo importante de ver que cuando ven esos artículos que están viendo, hay un grande porcentaje de casos, hasta los que son vistos por el cardiólogo, por el técnico, quien hace el eco formal, que aún así llegan a ser indeterminados, ¿no? Entonces creo que no hay una forma así nomás exacta de poder ver esto, pero creo que lo que se estoy tratando de decirles a ustedes es que creo en los casos cuando alguien presenta con síntomas agudos, realmente con una disnea aguda, y estamos tratando de determinar si sí o no es por disfunción diastólica, creo que ahí es donde sí podemos usar lo que es nuestras técnicas hasta el ojo, nomás para poder determinar si realmente esto es significativo o no. Digo eso sin sustentarlo mucho porque creo que el problema de los artículos, como pueden ver, muchos de estos pacientes presentan con sintomatología no aguda, ¿no? Especialmente el segundo artículo en cual hicieron pues a todos los pacientes que estaban en el hospital, ¿no? No solamente en la área de urgencias, ¿no? Entonces creo que eso es lo que queda todavía no muy claro de que si realmente en el paciente agudo con una clínica con disnea aguda, si podemos descartar o no disfunción diastólica descompensada con nuestras técnicas al ojo o hasta con las técnicas así, pero la respuesta en sí es que hay muchas más medidas y a veces va a haber casos indeterminados, especialmente para este patrón normal. Y aquí está un rastro del Doppler tisular. Podemos ver el Doppler tisular. Sabemos que estamos usando el Doppler tisular porque dice DTI, Doppler Tissue, Doppler tisular, perdón. Y TDI es como estaría en inglés, este está en español. Aquí podemos ver nuestras ondas, entonces podemos determinar cuál es la onda, qué onda es cuál correspondiente a esta.
Y para el grado restrictivo lo que podemos ver es que es un poco más fácil cuando vemos solamente un pico y la relación de A es más de 2, ¿no? En este caso fácilmente podemos ver el grado restrictivo. No solamente las velocidades son muy altas, pero vemos que la relación es más de 2. Digo esto sabiendo bien que las definiciones, si estamos hablando con un cardiólogo, me van a matar porque ellos tienen que ser por lo menos 3 patrones anormales. No solamente vamos a usar un patrón, pero ellos usan todas las medidas, ¿no? Entonces van a hacer esta medida, van a hacer la medida del doppler tisular, van a hacer la medida de la relación doppler tisular o E' perdón, E a E', etcétera. Todas esas medidas y son más de 3 patrones que tienen que ser anormales, ¿no? Pero para nuestro punto, yo creo que si veo que hay una relación así de grande, dudo que no va a ser un patrón restrictivo, ¿no? Porque estoy viendo que realmente hay una velocidad muy máxima y esta relación es más de 2, ¿no? Pero solo para que ustedes tengan en cuenta que la definición exacta es mucho más astringente lo que hacen los cardiólogos, ¿no? Que lo que hacemos nosotros. Ese es un repaso de lo que hemos visto. Y regresando al caso, ¿no? Entonces, como les dije, el hecho que había edema pulmonar agudo con efusiones bilaterales y edema que parecía ser homogénico, líneas B homogénicas, me hizo pensar más en un proceso cardiogénico de edema pulmonar, pero igual estábamos también pensando en un proceso viral por el hecho que había sido hospitalizada recientemente, pero le hicimos la prueba de COVID, todo eso salió negativo y no tenía mucho sentido que tuviera las efusiones pleurales. Tan pronto vimos estas imágenes, le pedí al residente que ordenara un poco de nitroglicerina y lamentablemente el paciente no toleró muy bien eso porque le dio dolor de cabeza y no bajó nada su presión arterial, por lo cual le dimos, no me acuerdo cuál, labetalol, o algo así, le dimos algún tipo de antihipertensivo endovenoso y justo con eso mejoró, no tuvimos que colocarle presión positiva, pero teníamos todo ya listo para colocarle en presión positiva no invasiva. Y ella mejoró solamente después de unos minutos de bajar la presión arterial. Fue ingresada al hospital y le hicieron el eco formal, que de hecho no me acuerdo qué nivel de disfunción diastólica tenía ahora, pero fue diagnosticada con una nueva insuficiencia cardíaca diastólica, no sistólica. Ok. ¿Alguna pregunta? Yo sí, doctor. Nada más una pregunta. Para el Lumify no maneja el Doppler tisular, ¿verdad? Nada No, más tampoco. Ujú. cierto. David, sí, una pregunta. Cuando uno hace las mediciones ya con el Doppler, claro, con el Doppler para ver esto, y claro, tú mencionas que debemos hacer solamente una y con esa te ayudo a poder determinar, básicamente, ¿no? Eh, ¿Hay alguna forma de que cometamos algún error de decir que tiene la apariencia de la E más grande, ¿no? De la A, y decir, ya estamos frente a un patrón, pero que después cardiología diga con un eco formal, como le hace más mediciones, no lo sea? Sí, No yo sé si creo me que dejo entender. no, sí, creo que fácilmente podemos cometer errores y creo que tal vez la pregunta que debemos hacer es que ¿en qué tanto nos corresponde a nosotros identificarles la disfunción diastólica al paciente que realmente presenta por otra cuestión, ¿no? Quizás está presentando por algún otro sintomatología que no es debido a esto o tal vez sí es un poco asociado a esa disfunción, pero no sé, no tengo una respuesta correcta en términos de cuál es nuestro rol en determinar esto, porque creo que sí hay estudios que enseñan que tener esta patología puede aumentar tu riesgo de también tu respuesta a sepsis, a todo cómo manejamos la sepsis, ¿no? Porque sabemos bien que pacientes con difusión sistólica somos muy cautelosos con el fluido que le damos a ellos, pero también esos pacientes quizás tengan esa semejante fisiología, ¿no? En cual sobrecarga volumen, aunque no tengan difusión sistólica les puede provocar también cambios al nivel fisiológicamente que provoquen edema pulmonar, que provoquen otros cambios así. Entonces, lo que no estoy diciendo que tenemos que hacer esto en cada paciente y creo que también en una sala de urgencia bien movida, no creo que van a tener tiempo para poder hacer esto, ¿no? Pueden ver los tiempos promedios para hacer estos estudios completos
eran bastante, eran como hasta 8 minutos, algunos eran 25 minutos que pasaron ahí, entonces creo que la pregunta para mí es más bien, lo que me gustó de este caso para mi residente fue que mi residente inicialmente no tenía, era un residente de primer año, pero también no tenía claro eso de que la disfunción de la ICC descompensada también se puede presentar en pacientes con función sistólica normal, ¿no? Porque creo que es un concepto que no es tan así comúnmente visto, que la difusión sistólica es lo único que provoca edema pulmonar agudo, ¿no? Que también puede haber difusión diastólica, que más bien creo que me gusta mejor cómo llamarlo crisis hipertensa, ¿no? Es una crisis hipertensa con el paciente que tiene disfunción diastólica, ¿no? Y es la hipertensión no controlada que está provocando esto, ¿no? Porque sabemos que la hipertensión en sí es el factor de riesgo que provoca esta disfunción diastólica y es lo que también provoca que esa poscarga esté tan alta que el corazón no pueda, pues, no pueda pues, trabajar bien por el hecho que todo se está retrocediendo en sus cámaras, ¿no? Pero en No es lo sí, común, no es sí lo hay. común la disfunción diastólica. No ¿Perdón? es lo común, no es lo común, es la disfunción diastólica. Generalmente siempre es problema sistólico y pensamos ICC de causa sistólica. O sea, no es lo típico que pensamos, Y pero no posiblemente estamos debería perderse la idea. subdiagnosticándolo. Y eso que tal vez Así no es. estamos, porque creo que, no quiero decir que el otro hospital en cual fue vista esa señora no hizo su trabajo, quizás sí tenía neumonía, pero me hace un poco extraño que decir que hace un mes tuvo una presentación semejante en cual la manejaron como si fuera una neumonía, nadie le hizo un UPA, hizo troponimia, o sea, hizo todas estas otras causas, posiblemente tenía una edema pulmonar aguda por una crisis hipertensa en ese momento también y no fue manejada de esa forma porque igual sus pacientes no presentan muchas veces, hasta todavía mis residentes me dicen, es que no le veo, no tiene no tiene aumento de volumen de los miembros inferiores, no tiene aumento de peso, creo que no, por ende no tiene ICC. O sea, cuestiones así como sabemos todos que, especialmente en este caso, en cual creo que realmente no fue una sobrecarga de volumen lo que provocó su sintomatología, más bien fue una hipertensión no controlada, ¿no? Entonces, diferente a lo que es clásicamente la ICC sistólica, ¿no? Que pensamos que son dos cuestiones, ¿no? Puede ser también sobrecarga de volumen, perdón, puede también ser hipertensión, pero también por lo general es más si están reteniendo líquido, ¿no? Esta sobrecarga de volumen que provoca esto. Yo le he empezado a hacer estas mediciones desde que las aprendimos allá en Perú, y incluso en pacientes sin signos de insuficiencia cardíaca descompensada se ven signos, por sobre todo cuando es pseudo normal o ya está restrictivo, que es bien grosera la imagen de las curvas. Más allá de que el edema agudo de pulmón fisiológicamente es una insuficiencia cardíaca diastólica por definición y no sistólica, y está bueno, sí, como decís, para los residentes, para el aprendizaje en realidad. Después, si es un paciente que hay que pasarle volumen, por ahí tiene relevancia saber si el paciente tiene algo de disfunción diastólica para no terminar, sí, sobrecargándolo de volumen 1. Pero sí se ve más de lo que uno creería la disfunción diastólica. Yo lo he encontrado en muchos casos, curvas. Después podemos analizar si están bien hechas, no están bien hechas, si lo que encontré es correcto o no. Pero sí lo he visto en muchos pacientes, los que le he estado haciendo para practicar, por sobre todo, que se encontraba con disfunción diastólica leves por ahí o de grado 1, sin tener síntomas de edema agudo de pulmón, inclusive. Sí, Por de ejemplo, hecho, perdón, de sí, adelante. hecho, todos los pacientes que tienen hipertensión y mal controlada y tienen hipertrofia ventricular izquierda tienen disfunción diastólica, al menos tipo 1, porque Sí. ya va a ser un ventrículo que ya no se va a relajar normal y es como un hallazgo muy frecuente, ¿verdad? El asunto es ver que ese tipo 1 evoluciona a tipo 2, ¿verdad? Que es el que uno dice, le puede complicar el asunto. Pero sí, también opino igual que Estefano, es bastante frecuente encontrarlo en los pacientes del día a día. Ujú. Y esa es la pregunta que clínicamente, ¿qué relevancia tiene eso en el momento? No sé, cuando está descompensado ya muy grosero como este paciente, hipoxémico, taquipnéico, pues ya es fácil, ¿no? Pero no sé a qué Sí, punto es en importante este enseñar esto. caso, como en este paciente, fíjate que ustedes no le hicieron ni siquiera mediciones de flujo transmiteral e interpretaron que el cuadro era un edema agudo de pulmón y lo trataron como tal, y la mejora se presenta cuando uno mejora la poscarga. En ese caso, el edema agudo de pulmón es una presentación más clínica. Se va a ver que el tipo viene con 220 de sistónica, disneico, taquipneico, de satura, tiene crepitante hasta acá arriba, es muy probable que lo que tenga sea una función diastólica. Las mediciones ahí, es más, no sé si ahí tienen relevancia, pero
por ahí sí la tiene, qué sé yo, en un tipo que viene hipotenso y vos le tenés que pasar un montón de volumen y tiene una estenosis mitral severa o tiene hipertrofia concéntrica o lo que fuere, y ahí quizás sí cobre más relevancia porque lo vas a encharcar vos mismo.